día, buenas tardes. Estamos acá, en la vista del Polo Formativo del Fin del Mundo, con Pepo Zamora, que ahora se va a presentar. Queremos trabajar hoy y conversar un poco sobre una experiencia concreta de trabajo, de producción, de emprendimiento, con el tema del compostaje y las composteras, y asociado un poco a cómo se acerca a la cuestión, desde este tipo de prácticas, desde estos estilos de vida, desde estas búsquedas, a veces hobbies, a veces inclinaciones, a veces compromiso, especialmente uno diría los sectores medios, pero quizás no solo, vos nos dirás, Pepo, después, a saludarte, para saludarte a vos también, Santiago. ¿Cómo se engancha esto? ¿Qué pasó durante la pandemia con estas prácticas? ¿No? Que también me parece, yo adelanto alguna cuestión que tiene que ver con un impulso de compromiso, una manera de encarar la vida cotidiana y una conciencia social, ambiental, los estilos de vida, habrá algo de moda también, pero cómo confluye todo eso en una práctica y especialmente compartir con vos cómo lo viviste y también cómo lo ves. Santi. Sí, agradecerte, Pepo, el tiempo. Es un eje que hace tiempo también queríamos, junto con Néstor y del Polo Formativo del Fin del Mundo, poder abordar. Y bueno, con gusto de escucharte y de tenerte acá y bueno, de poder conocer esta experiencia. Compostate bien. Te escuchamos, contanos un poco y bueno, arrancar una conversación para, para conocer más esta experiencia. Bueno, primero de todo, gracias Néstor, Santi, por la invitación, el espacio para poder yo contar un poco de este proyecto personal que empezó como un hobby y se terminó convirtiendo en mi estilo de vida, mi trabajo, darle trabajo a otras personas, nada, realmente algo que jamás imaginé cuando empecé con este proyecto. Mi nombre es Pepo Zamora. Bueno, lo conocí a Santi en el colegio, en nuestra juventud. y, y ¿cómo se llama? Y bueno, Compostate Bien surge de una forma muy azarosa realmente. Yo estudié, soy licenciado en publicidad y técnico en diseño gráfico, y siempre me dediqué a trabajar en lo que son agencias de publicidad, en agencias de publicidad digitales y tradicionales, aplicando nada, la creatividad, el arte, el diseño a, eh, a las empresas, ¿no? A la publicidad, a generar una idea para vender un producto. Y con el tiempo, después de varios años de estar trabajando en agencias de publicidad, empezó a ver como una cosa ahí que no me gustaba de cómo estaba aplicando mis ideas para que otros se llenen de plata a costa de la venta de productos con los que no tenía simpatía ni me interesaban. De hecho, hubo marcas que me generaban mucho conflicto trabajar, pero como era un empleado, nada, tenía que trabajar para la propuesta que llegaba. Y justo se sumó todo así, yo me mudo, paso de vivir en un departamento a un PH en Saavedra con una terraza, y siempre me gustaron mucho las plantas y el departamento no tenía espacio, no tenía luz. Entonces la terraza era como el sueño, dije, esto es un lienzo en blanco para hacer lo que quiera. Y claro, bueno, una mudanza implica todo un movimiento de energía y de dinero, y, y no tenía plata para comprar toda la tierra que necesitaba para plantar todo lo que se me ocurría. Y ahí fue cuando, de nerd, porque soy un nerd hecho y derecho desde chico, empecé a googlear, me manejo mucho con la computadora por todo bueno, todo lo que es diseño, trabajo mucho con la computadora, y nada, empecé a googlear, empecé a nerdear, y en sitios, me acuerdo, de Estados Unidos y de España, acá no se hablaba absolutamente nada de compost. Esto te estoy contando hace como 8 años. No había información realmente a mano. Entonces empecé a encontrar información afuera y empecé a leer esto del compost. Se repetía esto de que para tener buenas plantas, compost, compost. Cuando iba a buscar el compost, decía: el compost está hecho con lo que generás, lo que te sobra de la cocina. Tipo la yerba mate, el café, resto de fruta, resto de verdura, cáscaras. Yo decía,
para cómo la basura se transforma en algo que sirve, esto es un chamullo de internet. Y dije, y nada, empecé a moverme un poco más. Mi tío, que siempre estuvo muy cercano a la permacultura, la permacultura, para los que no saben, es básicamente cuando uno es un estilo, una forma de vida que practica, en vez del extractivismo, cada vez que sacás algo de un recurso natural de la tierra, ver la forma de devolvérselo, de forma tal de quedar en cero, ser sostenible o sustentable, como se le dice hoy en día, que viene del inglés, no sería ser sostenible, justamente quedar en cero con respecto al medio ambiente. Eh, y de hecho, ver de poder generar más, ¿no? Generar un impacto positivo en vez de lo negativo. Entonces, bueno, mi tío estaba muy metido con la permacultura, la huerta, y hacía compost. Él vive en Pilar, tenía una cama de lombrices gigante de 1,5 metros, una cosa enorme, porque tiene pasto directo. Y ahí fue cuando con mi tío empezamos como a ver la forma de si yo podía realmente hacer compost en mi casa, viviendo en un PH en Capital Federal, con terraza. Y como me había mudado, había pintado, tenía baldes de pintura ahí dando vuelta. Como siempre fui bastante de, esto me puede servir para el futuro. Los tenía ahí guardados, los baldes. Ahí fue cuando fue el momento de que surgió el prototipo de la compostera de Compostate Bien de Baldes. Y con esos baldes que teníamos, un par de herramientas, un taladro, bulones, empezamos a armar el prototipo. Y probar, a ver qué pasaba. Y de repente, sí, pasaron los meses, yo fui juntando ahí los residuos orgánicos, era como, bueno, esto no va al tacho de basura, va acá. Y de repente un día levanto un balde, abro la tapa y adentro había una tierra hermosa brotando ya brotaban calabazas, brotaban tomates, semillas que habían caído ahí, de cuando había preparado una comida, y no lo podía creer, sinceramente. Fue un momento de revelación total, fue un momento que la cabeza me explotó y dije, es por acá, esto es información hiper valiosa. Y yo no tenía tanta conciencia ambiental en ese momento, no estaba tan interiorizado con el activismo del medio ambiente, tipo con las problemáticas de la basura. Realmente no era de ese palo. Pero claro, o sea, fue tan abismal ver esto pasar enfrente de mis ojos, o sea, tan tangible, ¿no? Porque muchas cosas pasan tan lejanos a uno que a veces es difícil. Y de repente dije, pará, mi basura sirve. Como, entonces ahí fue. Ahí se nos cortó, me parece un poco, ¿no? Lo perdimos. Sí, Lo sí, perdimos, Pepo, te esperamos. perdimos. Igual justo cortó bien, ahí mi basura sirve como para tener una cuña, si ha dado el caso. Che, Pepo, bueno, momento de revelación, decías recién, mi basura sirve, pero bueno, consultarte también cómo de esa certeza de que era por ahí, era entrar dentro de la dinámica del reciclado, pero sobre todo del compostaje, cómo evolucionó de eso hacia lo que se transformó ya, entiendo, en Compostate Bien, como emprendimiento y también como, digámoslo, como una militancia también por difundir el compost más ampliamente. Y bueno, ahí justo, nada, como te decía, viste, de repente como que me explotó así la cabeza el meme y no podía creer lo que estaba pasando frente a mí. Y justo yo estaba trabajando para una agencia de Nueva York, una agencia de publicidad digital, que nada, realmente no me sentía cómodo, o sea, ganaba re buena plata, trabajaba desde mi casa, home office, pero no me llenaba, ¿viste? Como que no me hacía feliz el trabajo. Eh, y de repente, bueno, dije, bueno, pará, trabajo desde mi casa, puedo empezar esto como un hobby, ¿no? Dije, yo sé diseñar, me hice un logo, me hice una página web, armé mi marca, y empecé medio como un hobby en Facebook, no existía ni Instagram. Eh, Empecé a mover un poco Compostate Bien, hice un par de videitos, me los editaba yo, o sea, todo muy, muy casero, y medio como eso, como un hobby, como algo divertido.
Y de repente, bueno, empecé a encontrar este nicho, porque realmente era un nicho en el mercado, no había nadie hablando de composteras. Mercado Libre no tenía ni la sección de composteras cuando yo subí mi producto a la, mm, a la página de Mercado Libre. Tenía ¿cómo se llama? Trabajaba con lo que eran baldes de pintura, los limpiaba. Era bastante difícil todo el proyecto, pero lo tomaba como un hobby. De repente empezó a tener más interés la gente y más o menos después de un año y medio dije, che, pará, basta. Es como, hice números y dije, tal vez puedo vivir de esto, tal vez no gane tanta guita como en la agencia de publicidad, pero esto tiene un potencial y me hace feliz. Puedo vivir de esto, me hace feliz y tiene potencial. Y lo otro es como que era como, estaba muy quieto, ¿viste? No me entusiasmaba, no me gustaba. Ya. Y ahí un día fue tipo, bueno, chau. Que nada, ¿viste? Como mi viejo me decía, tipo, vas a vender baldes con lombrices adentro y vas a dejar el laburo que te pagan en dólares del exterior. Y fue tipo, y sí, ya fue, no sé, como el hecho, o sea, había tantas variables buenas como tipo, nada, cuando le daba una compostera a la persona, después la persona me mandaba fotos de los plantines que había hecho, ¿viste? Como, no sé, era como generar algo resarpado. Y ahí dije, bueno, pará, si quiero hacer esto posta, tengo que saber, pero demasiado bien lo que estoy haciendo. Y ahí me puse a hacer cursos en el INTI, en agronomía, online, hice curso de permacultura con chabones re grosos de afuera, de Australia, que es como donde nació la permacultura en los 70. Eh, nada, empecé pero huerta, nada, todos los cursos gratuitos, pagos que había, me anotaba de huerta, compostaje, sustentabilidad. Empecé a conocer gente con estos ideales, esta militancia, de cómo se llama, de ¿cómo se dice? Huertas comunitarias, diferentes centros o viveros que justamente plantan nativas. Entonces, de a poco me fui como llenando de información tuve y sigo teniendo años de educación, de aprender del otro, que es como importantísimo. Y, nada, al punto tal de, bueno, poder hablar y saber de qué hablar y empezar a transmitir este mensaje, pues de repente Compostate Bien no solamente era vender un producto, sino un asesoramiento, acompañar a una persona durante un aprendizaje en generar un nuevo hábito en su casa, en traer algo nuevo, porque básicamente una compostera es una réplica, estamos tratando, en una compostera estamos tratando de emular lo que pasa en la naturaleza, es la forma en la que la naturaleza recicla el compostaje, ¿no? Es eso. Y nosotros queremos emular eso en nuestras casas, tal vez en un departamento, en un monoambiente, en un balcón, en una terraza, un lavadero, un jardín, donde sea. O sea, se puede compostar realmente en donde sea, teniendo algunos recaudos en particular. Y bueno, y así fue como el emprendimiento fue creciendo de a poco al punto tal que de repente empecé a necesitar ayuda. Especialmente el año pasado con la pandemia, muchísima gente en su casa. Nada, empezó a pasar que la conciencia medioambiental crece a medida que los desastres medioambientales son cada vez más evidentes. Entonces, eh, las personas que empiezan a tener una conciencia ambiental quieren acercarse a poder poner su granito y ayudar. Y compostar realmente es una de las formas más fáciles de dejar de generar un impacto negativo. Pensá que todos los días generamos basura, generamos consumo y generamos un residuo. Que esa basura puede no ser basura. Pensá que en la naturaleza no existe la basura. No hay ser vivo que genere basura excepto el ser humano. Las plantas, los animales no generan basura. Incluso la caca de una comadreja en medio del bosque, eso después es un recurso para abonar la tierra. En cambio, nosotros como seres humanos tenemos un nivel de consumo tan excesivo que generamos lo que es la basura, que es un invento nuevo de hace 100 años, menos. Y está contaminando, está matando un montón de especies, está lastimando nuestro propio ambiente. Entonces, dejar de cambiar nuestra forma de consumo y dejar de generar basura y entender que lo que generamos son recursos y poder aprovecharlos, por eso nosotros siempre decimos que la basura no existe.
lo que generamos en la cocina es un recurso para nuestra compostera. Los plásticos, los metales, si los devolvemos de forma ordenada, limpias, son un recurso para los recolectores. Al no estar tirando los orgánicos encima, no lo estamos ensuciando, entonces hacemos un trabajo más digno para ellos, y para ellos es un recurso que a través del reciclaje, que es una industria gigante, con un montón de consumo de energía, logística, etcétera, pueden volver a tener una materia prima. Lo interesante del compostaje es que estás generando esa materia prima desde tu casa, en una compostera que funciona sola, funciona con los bichos que están adentro. No necesitas electricidad, no necesitas wifi, anda la compostera. Se corta wifi y funciona. En cambio, la red de reciclado es mucho más compleja. O sea, necesitas una logística, necesitas limpieza de material, verificación, separación de materiales, hay una cantidad de plásticos zarpadas. Entonces es como más complejo. Y de nuevo, si nosotros cada uno se empieza a hacer cargo de lo que genera, es mucho más fácil hacer las cosas in situ que hacerlas en otro espacio. Y también empieza a pasar esto, que no generas basura, entonces la bolsa esa que chorrea todo líquido no pasa, porque yo saco la basura cada 15 días con suerte. Me hacías acordar recién cuando hablabas un amigo mío suizo de los Alpes, que en una charla que dimos acá decía una cosa que empezaba así: hay un punto donde la basura siempre es local, ¿no? O sea, hay un punto donde la basura siempre es local, o sea, toca tu cocina, tu terraza, eso está bueno. Y yo entiendo que ahí hay una experiencia tuya, hay una interfaz en la terraza o entre la publicidad de Google, entre Nueva York y tu barrio, digamos, hay varias interfaces ahí como de puntos de pasaje que vos mencionaste. Quería preguntarte ahí ese punto donde eso, que es una experiencia personal, porque digamos, vos viste quizás la posibilidad de hacer algo más público, más colectivo, o incluso de hacer un negocio y una militancia, no excluyente, podemos decir, o sea, que se pueda sostener también en esos términos, pero en el medio te encontraste con lo que vos acabás de mencionar como el nicho, ¿no? Entonces me gustaría que nos hables un poco de el nicho, no sé si llamarlos clientes, vos decirnos cómo lo llamás, en un punto son clientes también, pero entiendo que no son solo clientes, son algo más. Bueno, vos nos dirás cómo es, cómo fue creciendo, quiénes son, qué pasa con esa conciencia ambiental que hay ahí adentro, bueno, qué percibís, y después preguntarte qué has visto, porque el punto donde aquí en Argentina, y creo que en el mundo, pero aquí con la expresión que hubo en Argentina durante la pandemia, que fue quédate en casa, detrás de eso es, te quedás con tu basura, digamos, ¿no? En varios sentidos de la palabra, te quedás con lo tuyo. Y entiendo que algo de eso tiene que ver con la cuestión. Y después un comentario más que pongo también como cosas que me resuenan, se lo decía recién a Santiago también, que es un encuentro con la naturaleza, pero también es un encuentro con la materialidad, ¿no? En el mismo punto donde la pandemia fue una virtualización muy amplia, muy digital, bueno, la basura te reencuentra no solo con la naturaleza, sino con lo tuyo y con la materialidad, que ahí hay parte del gusto de esa descomposición que termina siendo encantadora, cuando en realidad te la venden como que es algo que hay que dejar aparte, como tantas otras cosas, ¿no? Perdón que dije varias cosas al mismo tiempo, pero la pregunta es, ¿cómo evoluciona en los diálogos ese nicho, ¿no es cierto? Quiero agarrar todo lo que dijiste, porque hay cosas interesantísimas en lo que dijiste. Quiero contestarte lo último porque es lo que más fresco tengo, pero lo del principio también. Con respecto a esto de la materialidad, ¿no? También es parte de ver el proceso. El compostaje es un proceso que lleva tiempo, como toda la naturaleza lleva tiempo, y hoy en día nosotros estamos acostumbrados a unos tiempos hiper reducidos, vivimos aceleradísimos, o sea, nosotros somos seres naturales, por más que vivamos rodeados de cemento, el ser humano es un ser natural, y vivimos a tiempos, desde que tenemos electricidad, más internet, la hiperconectividad que tenemos, es todo para ayer. Vivimos hiperacelerados, cosa que genera problemas de salud, como ya sabemos. Y conectarse con los ciclos reales de la naturaleza nos baja un cambio. Eso es importantísimo.
y he recibido mensajes muy emotivos por las redes sociales de gente de decirme esto: estoy encerrado hace no sé cuántos meses en mi casa en la pandemia, y esto es un cable a tierra para mí, porque realmente estoy viendo cómo lo que yo genero se transforma en otra cosa. Y, y nuestra sociedad no es tan, le cuesta mucho ver el ciclo completo de las cosas. Fíjate que la basura es como un agujero negro, se lo lleva, no sé, de que es un problema para otro, ¿viste? Es como llevamos y no, la realidad es que es un problema para todos. Que vos lo dejes de ver no significa que desaparezca. De hecho, todo lo contrario, es una gran problemática la basura. Pero claro, cuando lo sacás de la casa, el olor se va lo que chorrea líquidos, chao. Pero la realidad es que no, si vos lo trabajás, lo puedes transformar en algo lindo. Permitime decirte una cosa, te lo agrego porque también es para preguntarte y para reforzar algo que vos dijiste, que para mí no es indiferente que vos tengas de origen publicista. Y quizás esto que te voy a decir te suena, porque si uno mira, por ejemplo, la publicidad, o por ejemplo esa expresión de la publicidad que hoy aparece poner en el diseño de bares y cafeterías, donde la estrategia es devolverte la materialidad de la madera, las cosas viejas, ¿no? Es como si uno dijera, el sistema, el capitalismo, como Katzo lo queramos llamar, te retira la experiencia por un lado y después la transforma en producto y te la vende, y te vende el vintage, te vende la madera, te vende el proceso, ¿no? Y hay algo ahí que yo lo leo también en lo que te pasó a vos, ¿no? En algo que vos veías acá en tu profesión pagada en dólares o euros o lo que fuera, encontrártelo como propio en lo que podés hacer, ¿no? Porque ahí hay algo, me parece, de la experiencia de la gente, por eso te lo Sí, refuerzo y sí. te lo tiro también para ver cómo lo ves. Sí, de hecho vos me preguntabas sobre, bueno, sobre la gente que se acerca a Compostate Bien, ¿no? Al principio eran más las señoras grandes, tal vez, que tenían una huerta, tenían plantas y querían abono, o los cultivadores, por ejemplo, jóvenes que cultivan marihuana, que querían tipo un buen compost para sus plantas. Eso era como al principio. Con el paso de los tiempos, esto te digo, hace 7 años, con el paso de los tiempos se inclinó más hacia los jóvenes, hacia la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud está mucho más consciente del problema medioambiental. Yo siempre digo que la gente o sea, tenés dos tipos de perfiles que son los compostadores. El compostador que quiere el compost para su huerta, para su cultivo, y por otro lado, el compostador que quiere reducir su huella, dejar de generar basura. Entonces, son dos targets, como le decimos en publicidad, son dos targets muy diferentes de personas. Uno es el que tipo quiere el beneficio y el otro es el que quiere dejar de generar algo malo. Al mismo tiempo funcionan los dos, porque el que quiere dejar de generar algo malo de repente se encuentra con abono, y que de hecho me pasa, no sé, hay gente que me escribe y me dice, no sé qué hacer con todo el compost que tengo, ¿qué hago? Y yo digo, plantá algo, regaláselo al vecino, llevale un árbol, es abundancia el compost, es tipo algo que la naturaleza lo ves, vas a un bosque, vas a la selva y hay abundancia. Y bueno, justamente empieza a pasar eso. De repente, tal vez si no te gustan tanto las plantas y empezaste a compostar porque querías reducir tu bolsa de basura, bueno, de repente vas a tener un montón de tierra para repensar tal vez si tener un par de plantitas o no, se lo das a un familiar que le guste. Y por otro lado está, bueno, como te decía, la persona que ya está cercana con las plantas y lo quiere por el valor nutricional que tiene el compost, eh, es una enmienda hiperpoderosa en lo que es macro y micronutrientes para justamente las plantas, porque está pensado que está hecho con todo lo que nosotros comemos. O sea, cuanto mejor te alimentas vos, mejor va a ser el resultado final del compost. Entonces, es como que hay dos targets y de a poco ese target se fue yendo a gente más joven, especialmente el lado femenino, muchísimo más el lado femenino. Las mujeres son mucho más conscientes de lo que yo veo y lo que también he hablado con pares, porque es muy loco, porque a medida que yo fui haciendo esto, también empezó a pasar que a otras personas les empezó a pasar lo mismo y empecé a conocer a mis competidores, que por más que somos competidores en el mercado, porque tal vez venden composteras, dan talleres de compostaje o de huerta como hago yo, ellos tienen el mismo objetivo que yo. O sea, sí, obvio, esto es mi trabajo, yo tengo que pagar alquiler, tengo que vivir de esto,
Pero al mismo tiempo, va más allá de eso. Yo cuando entrego una compostera a una persona, yo quiero que esa persona deje un hábito malo atrás, genere un hábito bueno y bueno, como yo le pongo el hashtag, que se convierta en un profeta del compost. Que esa persona después le enseñe a compostar a otra persona. Porque creo que el cambio va ahí. El cambio va en contagiar lo bueno y no, o sea, a mí no me interesa solamente que esta persona me compre una compostera. No, me interesa que esta persona quede tan fascinada con el compost que el día de mañana venga el amigo, el primo, el hermano a decirme, Pepo, Néstor me dijo que está re bueno esto de la compostera, no entiendo nada, pero quiero meterme, porque veo que Néstor está re feliz compostando. ¿Qué pasa eso encima? Es re loco, porque cuando uno empieza a generar cambios de hábito que te hacen bien, la gente que está alrededor tuyo lo nota. Y a mí me pasó que nada, cuando empecé, mi viejo, mis amigos me decían tipo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Como, ¿qué estás haciendo? Y hoy en día todas esas personas compostan, amigos, familiares, o sea, dejando de lado que Compostate Bien creció un montón como marca y llegué a personas que ni conozco, tengo videos en YouTube que los ha visto millones de personas hasta me pasa de ir por la bicisenda y que alguien me diga, Pepo, aguante la compostera, así, a ese punto como una Bueno, como microfama. decía, Pepo, como decía el viejo dicho sobre la droga es un viaje de ida, bueno, el compost es un viaje de ida, ¿no? A full, totalmente. Es muy difícil dejar de compostar. A mí me pasa que voy por la calle, compro en una verdulería una banana, como la banana y me quedo con la cáscara de banana y digo, pucha, ¿qué hago con esto? Hasta que no llegue una compostera, porque claro, tal vez hay tachos de basura, pero yo sé que si tiro eso al tacho de basura, yo hice una excursión al SEAMSE, sé cómo es el SEAMSE, conozco gente que trabaja ahí y conozco gente que vive cerca del SEAMSE y se huele el SEAMSE. Y no tenés que estar tan cerca para olerlo. O sea, el SEAMSE es un embudo. La realidad es que si no dejamos, o sea, no estoy criticando el trabajo de las personas de ahí para nada. De hecho, trabajan re bien. Pero hay camiones de basura haciendo cola en la puerta. Porque es justamente, tenemos un consumo tan masivo, tan estúpido, que no da abasto la infraestructura para trabajar esos residuos. Entonces son montañas de basuras literal, y el SEAMSE es lo mejor que tenemos, porque Argentina es gigante y no todo termina en el SEAMSE, de hecho lo más Claro. chiquito, o sea, solamente lo de acá, lo de Capital, y alrededores termina ahí. La mayoría termina en un basural a cielo abierto o incinerado, incluso peor, o sea, si contaminás o el cielo o las napas, o sea, la realidad es que nada, pensar que meter una casca, o sea, es tan básico que creo que también por eso el nombre del proyecto, ¿no? De Compostate Bien es medio una forma de reto, ¿no? Es como yo siempre fui bastante irónico, cínico con muchas cosas y como justamente es como esto que me decían de chico, comportate bien, ¿viste? Portate Todo, bien, no sé todo, qué. todo, Reto. todo publicista tiene algo de ciencias de la conducta y del Sí, comportamiento y del Claro, hábitus. Y va del total. hábito al hábitus, ¿no? Pero cuando me pasó esto de la revelación era como, ¿cómo no aprendí esto a los 10? ¿Cómo mis viejos no me enseñaron esto? ¿Cómo no aprendí esto en el colegio? O sea, es tan básico. ¿Cómo voy a meter una cáscara de banana que se degrada en menos de 3 meses dentro de una bolsa de plástico que dura, vaya a saber cuántos años, 100, 500 años? O sea, no puede respirar, el bicho bolita no se la puede comer, o sea, no se puede integrar de nuevo con la tierra. Hay una capa de plástico dividiéndola. Entonces, para mí hoy en día es como re básico, pero al principio hasta me pasaba, me enojaba con la gente, ¿entendés? Como me enojaba como no saber actuar, y hoy en día es simplemente entender que yo tuve la suerte de tener esta información y hay un montón de personas que no la tienen. Y por eso siento que Compostate Bien me excede a mí como proyecto. Es más, una vez un amigo en una fiesta me dice, ¿alguna vez pensaste qué pasa cuando vos no estés más con tu proyecto? Y fue una pregunta muy, el legado, ¿no? Como una pregunta muy latente ahí, como, es verdad, ¿qué pasa con el proyecto? Pues es un proyecto que realmente empecé muy solo. Hoy en día trabajo con otras personas, en la pandemia realmente explotó
nada, la cantidad de gente que nos visitaba, tipo, entonces necesité organizar. Cuando decís explotó en la pandemia, algunos números, digo, para tomar dimensión, digo, porque también inevitablemente, o qué sé yo, la pandemia va a dejar huellas, recién hablabas de las huellas, la pandemia va a quedar como una huella en las historias, ¿no? Familiares, individuales, profesionales, todo. Y para vos, inevitablemente, algo lo hemos hablado, pero lo es la pandemia como un salto cuántico, digamos, pero está bueno también para dimensionar y tratar de comprender qué es lo que viene después. Mirá, antes de la pandemia, después de 7 años de estar, 6 años de estar con Compostate Bien trabajando, más o menos yo estaba entregando algo así de 3 composteras por día en un mes. Venía muy bien la cosa, realmente estaba pudiendo vivir del proyecto plenamente. Y, y después de, bueno, cuando empezó la pandemia, de repente repensé en qué rubro empezar a trabajar de nuevo, porque no se vendía nada, había como un pánico total, no se movía nada, obviamente. Pero bueno, cuando la pandemia se instauró, la cuarentena se instauró, realmente hubo un mes que se vendieron arriba de 12 composteras por día. O sea, arriba de 300 composteras en un mes, que es una locura. Es una locura organizar eso para todos los días entregarle a 12 personas coordinadas. Por suerte estaban todos en sus casas, que es lo más difícil de organizar un envío. Pero era como, nada, fue como varios meses que por un momento fue como, re bien. Después, ya a partir de octubre, noviembre, empezó a bajar un montón y se empezó a ver como, bueno, todo lo que trajo de la crisis económica de la pandemia, ¿no? Claramente. Entonces empezó a bajar muchísimo ¿cómo se llama? La compra de productos. Sin embargo, lo que yo siempre de Compostate Bien promuevo es que compostes. O sea, podés compostar con mi compostera, con la de otra marca. Incluso lo que yo siempre hago son tutoriales open source, o sea, tipo darle la data a la persona. Mi compostera son 3 baldes de pintura apilados. Entonces, es algo que es muy fácil hacértelo en tu casa. Si no querés comprárnosla, la puedes hacer vos. Lo importante es que compostes, porque, de nuevo, importa más el propósito que el objetivo, del proyecto. O sea, sí, obviamente, yo quiero vivir de esto, pero me parece que llego a muchas más personas. Es más, a partir de varios tutoriales como este de que te das tu propia compostera, más gente empezó a acercarse a la marca, porque siempre que das, después eso vuelve. Yo creo en eso y me parece que, de hecho, empíricamente lo pude comprobar. Me empezó a ir mejor en ventas cuando di la salsa secreta, ¿no? Porque me pasaba, iba a una feria, habré ido no sé cuántas cantidades de ferias, así a mostrar mi producto, a hablar de compostaje, y la gente, viste, me contaba los agujeros, y era como tipo, no, ¿cómo hacértela? Si querés hacértela, preguntame. Tipo, no me vengas por el costadito, ¿no? Entonces dije, bueno, ya fue, yo manejo las cámaras, manejo edición, listo, me hago el video y le doy la data a la gente, y la gente re agradecida, obvio. Ahí, viste que los modelos de negocios, de los que habrás seguramente leído algo para manejarte, viste que sobre todo tienen mucho la política de conoce a tu cliente. Algunos para prevenir el lavado, etcétera, pero en tu caso supongo que tiene que ver con otra cosa. Vos hablabas recién ahí de 2 targets, ¿no? Pero te quería preguntar sobre dónde está metido ese target, si hay 2 así, ¿qué hay acá? En el sentido, yo entiendo que estamos hablando sobre todo, pero vos confirmanos, de sectores medios urbanos, probablemente porteños, pero no solo, pero sí estoy casi seguro que hay un punto donde el grueso del nicho
son sectores que, a falta de mejor palabra, llamamos sectores medios, si es que eso quiere decir algo preciso, no lo quiere decir, pero todos nos entendemos, ¿no? Y te quiero preguntar, si es así, el tema, si hay algo más, además de sectores medios, también cómo pasa entre lo rural y lo no rural, lo urbano y lo no urbano, perdón, o sea, qué hay ahí, qué vínculo, y después te quiero, en esa misma movida, ¿cómo es la, si cabe hacer una pregunta así, cómo es la conciencia de esta gente? Porque una cosa que también a nosotros nos preocupa y nos interesa seguir indagando, bueno, ¿cómo la conciencia llamada ambiental, o estos formatos de la conciencia ambiental, porque esto tiene un modo, si me permitís decirlo así, yo lo voy a decir así, caricaturesco, que es 10 cosas que puedes hacer para salvar el mundo, que por un lado es caricaturesco, pero justo en el punto donde en realidad hay algo práctico también. Entonces, ¿cómo sacarlo ahí del modo caricatura? ¿Qué pasa con otras miradas sobre lo ambiental, que no tiene que ver nada más con la práctica personal, personalísima, familiar, inmediata, y con otros problemas, ¿no? Entonces, te quería hacer la pregunta. Clases medias, urbano y otra cosa, y qué va más allá de la mirada sobre lo ambiental y el compostaje. ¿Qué sentís que has conocido de tu gente y de la gente con la que te has relacionado? Sí, efectivamente, la gente que se acerca a todo el tema de conciencia ambiental es de clase media, incluso a veces hasta clase media alta, y porque yo entrego productos, mi casa es mi taller, y entrego productos en la puerta de mi casa, y sí, a veces, o sea, nada, viene gente en bicicleta y gente en un BMW a buscar la compostera. ¿Y cómo se llama? Y la realidad es que está como poniéndose de moda ser sustentable. Las marcas lo empiezan a imponer porque también se dan cuenta que es un mercado creciente. Tipo, hace 10 años atrás no tenías un aviso de Patty haciéndote hamburguesas vegetarianas, y hoy en día sí. Y como toda transición, me parece que hay de todo un poco. Hay un poco de moda, hay un poco de angustia y de querer hacer algo. Como te decía, compostar es una forma, uno de los hábitos que puedes empezar a hacer para generar menos impacto negativo. Compostar no va a salvar el mundo, o sea, no es eso. O sea, salvar el mundo es medidas públicas, es muchísimas más cosas, que se respeten las leyes que ya están establecidas, que no se respetan. O sea, la realidad es que hay catástrofes zarpadísimas, pero compostar es un hábito que creo que se tiene que empezar a instaurar de generación en generación. Yo tengo amigos que tienen hijos, ellos compostan, los hijos compostan, y los hijos les decís, como me pasaba a mí cuando compraba la banana en la calle y no sabía qué hacer, a los hijos les es inaudito tirar eso en un tacho de basura. Y creo que, bueno, todo cambio es generacional, entonces me parece que, bueno, de nuevo, esto es educación, por eso yo siempre trato de acercarme a colegios con talleres, instalar composteras en colegios. Me parece que va por ahí. Es un pequeño cambio para cada persona, creo que es un cambio que generó muchos cambios después en el individuo. A mí personalmente me generó cambios en mi alimentación, o sea, a partir del compostaje me empecé a alimentar mejor, ejercicio físico, más estable yo mentalmente, ¿viste? Como me bajó un cambio, como cualquier actividad con la naturaleza, como cuando te vas de vacaciones, ¿viste? Que te vas a relajar a la naturaleza y después volvés al lío de la ciudad. La ciudad es muy estresante. Entonces, me parece que va por ahí. También me
decías lo de sectores medios y el tipo de conciencia, y qué preocupaciones ves efectivamente en los clientes, en la gente con la que te relacionás sobre otras cosas, si hay, si no hay, y de paso, no sé, Santi, si vos también tenés algo para agregar, capaz que podemos completar ahora las preguntas, aunque se abren un montón de puertas. Sí. Bueno, recientemente, ¿cuándo fue? La semana pasada se hizo la marcha por el tema del cambio climático, la justicia climática, que además tuvo la característica, me parece esta vez en Argentina, de que después de muchos años de ser solo cuestión de activistas, de algunas ONGs, y en todo caso de ambientalistas, ahora se amplificó por distintos factores que no son ajenos a lo que vos estás contando, pero por otro lado también por cierta permeabilidad del sistema político y otras militancias a estas cuestiones. Entonces, la pregunta es ahí sobre el tipo de conciencia conectada con otras cosas, no solo entre la práctica individual y la colectiva en lo ambiental, sino más a lo ancho con otras cuestiones, la pobreza, porque vos también ahí cuando mencionás lo de quién te compra, si uno quiere hacer una pregunta más chicanera y que vos también te la harás seguramente de cuestión, bueno, al final entonces compostar hasta qué punto es un lujo, ¿no? O sea, o un privilegio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Y de vuelta, es decir, yo que estoy bien puedo compostar, pero ¿qué pasa con la gente que sufre la basura, digamos? Más allá, que no es que son pecadores ambientales, son gente No. que ¿no? Bueno, entonces ver cómo ves eso. No, que de hecho, por lo general, la gente que menos tiene es la que más termina sufriendo todo lo que nosotros nos sacamos. Y lamentablemente es la gente que menos información tiene y tal vez, ¿cómo se dice? Porque de nuevo, compostar no te requiere nada de plata. O sea, lo puedes hacer sin comprar ningún producto en un balde que encontrás tirado en la calle. O si tenés tierra, en la tierra directo. Simplemente es cuestión de activar y hacerlo. El tema es por qué lo haces. Eh, yo siento que la gente que se acerca a compostar, la mayoría ya es gente que separa sus residuos plásticos y empieza a cuantificar, a ver la cantidad de residuos que genera. Entonces ahí es cuando se empieza a generar el tema de en un momento hablábamos, bueno, estás en tu casa en la pandemia y ves la basura que generás. Empezás a mirarla en vez de sacarlo todos los días y olvidarte. Entonces ahí creo que se empieza a generar esto. Pero sí, me parece que es como un dominó esto de la conciencia ambiental. Se te activa un chip y ahí vas viendo los otros, ¿viste? Es como, tenés que empezar por uno, no sé, o sea, cada uno le lleva, a mí me llegó por el compost, tal vez a otro le lleva por hacer yoga, no sé. Cada uno va y después cada uno cuánto se quiere meter, cuánto querés comprometerte con eso, porque mucha gente o no cree, o no le interesa, o no le dedica el tiempo, y nada, y está bien, cada uno hace lo que quiere con su vida, ¿no? El gran problema acá es que todos vivimos en el mismo lugar, ¿no? Y estamos todos lastimándolo. Y yo siempre digo en los talleres, ¿viste? Como mucha gente, hay como mucha gente que te va a decir, ¿para qué voy a compostar yo si tengo una empresa inmobiliaria prendiendo fuego la mitad del Chaco, instalando unas granjas? Es como, la realidad es que sí, hay empresas que hacen destrozos con el medio ambiente y gobiernos que no hacen nada para frenarlo. Y decís, ¿qué voy a hacer yo compostando el pedazo de lechuga que se me pudrió en la heladera, ¿no? O sea, ¿qué cambio puedo hacer? Pero de nuevo, creo que siempre los cambios vienen de la gente para arriba. Y esto es lo que se empieza a ver en las marcas, que yo siempre trabajé con marcas, y cómo las marcas empiezan a abrir sus conceptos, como una marca que siempre vendió patis de carne, empezaba a vender patis vegetarianos porque se daban cuenta que estaban perdiendo un mercado. Simplemente es oferta y demanda. Empieza a pasar un poco esto también con la política y la sustentabilidad. Yo realmente todo el tiempo me están invitando a eventos y cosas porque después de tantos años de estar en el rubro me he hecho un nombre y, y nada, viste como que hay un concepto que se llama greenwashing, que básicamente es marketing, es una técnica de marketing en la cual utilizas políticas ambientales
para lavar tu imagen, ¿no? Tu cara. Y bueno, por lo general las empresas que hacen greenwashing son las que más ensucian el planeta, ¿no? Y por eso necesitan una nota de prensa importante, un eventito, un par de fotos con alguien famoso, un influencer, un político, lo que sea, para justamente limpiar la imagen de su marca. Entonces, bueno, hay que, viste, muchas cosas hay que agarrarlas con pinza a veces. Eh, Nada, eso. Es como que es un mundo complejo. Che, Pepo, y me parece para ir cerrando de mi parte por lo menos, Néstor, después si vos tenés algo más, pero en estas últimas intervenciones vos empezaste a hacer referencia a los talleres, los cursos, más como una lógica, más allá de la pedagogía que el producto de Compostate Bien ya implica, digo, después ya una perspectiva más organizada de difusión del compostaje. Veo también que en la página señalás que trabajan con la organización no gubernamental Brotes, que entiendo que también participás activamente y que es como un frente en esa lógica, ¿no? de difusión. Bueno, quizás conocer un poco más eso, ¿no? Esa dimensión que rodea a Compostate Bien, conocer algo también de Brotes y bueno, por lo menos para también conocer eso de mi parte. A full. Bueno, totalmente. Cuando empecé con Compostate Bien, como te decía, empecé solo con el proyecto y nada más. Y de a poco fui entendiendo que para hacer cambios hay que sumarse al colectivo, ¿no? Como hay que empezar a estar agrupados, organizados, para poder justamente que el mensaje llegue a más personas. Brotes es una ONG que armamos con un amigo de la vida, con el que me crucé por esto, y que él tiene un proyecto que se llama Proyecto Mutan, que se encargan de trabajar con lo que son las tapitas que el Garrahan recolecta de todo el país. Él le compra las tapitas al Garrahan y con esas tapitas las muelen y hacen productos de diseño, lentes, lámparas, mesas. Bueno, entonces con él surgió la idea de, cuando yo lo conocí y vi los objetos de diseño que hacía, dije, puff, o sea, obviamente mi cabeza solo piensa en compost, y entonces le dije, tipo, hay que hacer una compostera hecha de tapitas recicladas, o sea, yo estoy usando baldes recuperados, de hecho hoy en día uso baldes ya no uso más los de pintura porque suelen dejar tóxicos, o sea, la pintura no es lo mejor, entonces uso baldes que son de la industria alimenticia, de miel, que tienen un solo uso de envasador, donde se produce el envasador y después son descarte, entonces yo se los compro a las empresas y los limpiamos y quedan pipí cucú para hacer composteras. Y lo bueno es que puedo mantener un precio bajo, que eso hace que Compostate Bien tenga como un acceso muy fácil, es una de las composteras más baratas del mercado que encontrás hoy en día, y con este amigo diseñamos una compostera que, bueno, ahora justo nos dieron el sello Buen Diseño de Argentina, y también un par de menciones en el exterior, en Japón y en Brasil, por el diseño de esta compostera, que realmente es la vedette, ¿no? Es una compostera hermosa, con un valor muchísimo más alto, porque tiene un proceso industrial zarpadísimo, o sea, tuvimos que diseñar matrices de aluminio, rotomoldeo, o sea, un tema de logística de material entre el Garrahan, donde rotomoldeamos los contenedores, pero a la vez sí es obviamente hermosa, que ese era el objetivo, hacer un producto de diseño, o sea, mostrar que, porque me pasaba mucho que mucha gente se acercaba y me decía, ¿y no tenés algo más lindo? Porque no quiero poner un par de baldes en mi balcón. Entonces, bueno, surgió mi idea de, nada, tener como amplias opciones para que cada uno composte a su manera. Y bueno, y aparte de hacer este producto nuevo junto a la gente de Mutan, que lanzamos el año pasado, generamos esta ONG. Dijimos, la ONG funciona a través de educar a la gente que los residuos son un recurso. O sea, en los residuos plásticos, como labura Mutan, como labura Compostate de los orgánicos, todo residuo tiene un potencial. Y desde la ONG lo que intentamos es justamente eso, trabajar
para educar. Entonces lo que hacemos es dejar un porcentaje de las ventas de nuestros productos para darle estructura a la ONG y con eso poder dar talleres gratuitos donde más se necesitan, para que la gente justamente empiece a cambiar estos hábitos y empiece a entender la potencialidad de nuestros residuos. De eso trata la ONG Brotes. También trabajo con otra ONG que es la Red de Compostaje, que también es una ONG que trabaja más apuntando a lo que es el compostaje, para también instruir el propósito de transformar estos residuos en materia prima para nuestras huertas, que también es como generar esta circularidad, ¿no? Hoy en día se habla mucho de lo que es la economía circular, en vez de la economía lineal, empezar a justamente aprovechar estos recursos y volverlos a transformar en materia prima, ¿no? De eso va. Creo que contesté la pregunta, o me fui por las ramas, como siempre. Sí, contestaste, Pepo, y se abren un montón de otras cosas que la verdad que da para seguir conversando y lo vamos a hacer. Acá un viejo compostador, le quedan un montón de cosas ahí para compartir. Pero yo quería un poco para cerrar, si te parece, y dejar algunas cosas para que retomemos después, quizás. Te quiero comentar algunas cosas que me suenan y seguramente Santi puede estar de acuerdo, porque cómo resuena esto en lo que nosotros venimos explorando, ¿no? Primero una más general, y perdón que insista con esto, pero a mí no me parece casual que al final del camino te encuentres otra vez con los publicistas, sean con las marcas de patty, de hamburguesas, etcétera, sea con el compañero que diseña y finalmente vende un producto, ¿no? También esa Totalmente. dimensión. Sí, ¿Por sí. qué? ¿Por qué lo digo? Porque me parece que está bueno ponerlo en esta conversación, porque el publicista lo que hace, el discurso de la publicidad es muy interesante porque además se juega en su eficacia, en ninguna otra cosa. Lo que hace es transformar lo que se llamaría la jouissance, diría Lacan, el goce en mercancía, digamos, ¿no? Educa el goce para que se derive a la compra, digamos. Genera el deseo. Claro, ¿no? Hace un trámite con el deseo para que la mercancía lo resuelva y en eso, y por eso te lo encontrás de los dos lados, de las marcas, ¿no? Y también ahí en el tema de ofrecer algo parecido, una compostera bella, etcétera, un producto. Eso no me parece ajeno porque es algo que está ahí y que vale pensar ahí qué significa por el tema de cómo hacer efectivo un discurso, un planteo, una propuesta, un estilo, una cosa. Obvio. Lo otro que me suena en lo que decís con Santiago y acá en el Polo Formativo, una de las líneas que seguimos es el tema de cuáles son las hipótesis de transformación, en el sentido de cuáles otras, además de las que clásicamente han aparecido, y me da la impresión de que en tu experiencia y en otras análogas, se da una cosa ahí de cómo se conecta lo micro y lo macro, y estas preguntas, ¿no? Cuando las personas que compran la compostera o van a compostar dicen, bueno, ¿y para qué lo voy a hacer? ¿No? O sea, ¿de qué vale lo que yo hago? ¿Cómo se traduce a otra cosa más? ¿Qué pasa con los malos, con las inmobiliarias, con China, con los países industrializados? Ahí hay algo de una suposición sobre, ¿no? O sea, cómo salir de la caricatura de, bueno, ¿tiene sentido esta cosa que pueda hacer yo para salvar el mundo? Y bueno, ¿y cómo va? ¿No? Creo yo, no tanto de lo micro a lo macro, sino en otros términos de lo molecular a lo más molar, ¿no? Y ahí hay algo también para ver cómo suceden los cambios, ¿no? Si es que valen o no, no sabemos, ¿no? Y una más que me suena, y esta te la dejo como última, por lo menos de mi parte, no sé si Santi tiene alguna más. Vos sabés que nosotros también trabajamos el pensamiento de Francisco en esta instancia como un vector, y en su encíclica ambiental, que seguramente conocerás, y si no vale la pena, me parece, para vos y para la gente que se vincula con Compostate, después de desactivar los posibles prejuicios con la religión que puede haber en muchos sectores medios, además de que la encíclica se llama El cuidado de la casa común, ni más ni menos, no se llama el ambientalismo y cosas, se llama de la casa común, que también podría decir de una casa común, no solo de la que tenemos colectivamente, sino una casa común, como la mía, como la tuya, como la de tus clientes. Hay una frase ahí muy linda que dice, con Santiago la usamos mucho, porque dice, el mundo no es un problema a resolver, el mundo es un misterio gozoso, ¿no? Y entonces ahí se me ocurría también que uno podría decir, la basura no es solo un problema a resolver, la basura también puede ser un misterio gozoso, digamos, se puede tramitar de otra manera que hacemos con la propia basura. No sé, esas cosas me sonaban. No sé, Santi, si vos tenés alguna resonancia más. No, la verdad que me parece muy interesante lo que genera también para nuestra reflexión que presentamos desde el Polo Formativo, poder entrar en este tipo de experiencias, ¿no? Porque es una forma
más, digo, cuando pones los números es masivo en algún punto también. Si estás hablando de 300 por mes, bueno, quizás ese fue el máximo, pero Sí, fue como también una esta cosa. burbuja ese momento, Sí, ¿no? pero Como... bueno, digo, es algo que va creciendo, pero que tiene al mismo, una lógica diferente de otro tipo de procesos y organizaciones que relevamos o que nos interesa entrar en conversación, y que me parece que, digo, esto ya pensando más con Néstor en voz alta y compartiéndolo con vos, que empieza a completar otras cosas que muchas veces, desde la mirada de análisis, de hipótesis de transformación, desde cuáles son las organizaciones que tienen un potencial para transformar. Bueno, muchas veces seguimos teniendo en la cabeza algunas estructuras o algunas imágenes como muy condensadas o ya muy, muy cristalizadas, y al mismo tiempo, escuchando la historia de Compostate Bien, tu reflexión y lo que se va generando en torno a esto, algo como muy dinámico y con algo y con mucha permeabilidad, con mucha capilaridad también, que quizás a veces también hay algunas organizaciones con mucha trayectoria, incluso con mucho volumen, con mucho manejo de recursos, pero que después no le encontrás la capilaridad. ¿Dónde se hace carne? ¿Dónde se conecta con la cotidianidad de la gente esa propuesta de una organización? Y me parece que ahí la experiencia de lo que nos estás contando tiene como esa fortaleza y esa potencia, y sobre eso es como venís creciendo. Así que, digo, como reflexión final, esto compartirte, y bueno, obviamente agradecerte, y que ojalá sea una conversación que seguramente va a tener su proyección en el tiempo, y bueno, escuchar también de tu parte un cierre, lo que quiera decir. Y decinos cómo conectarse con Compostate Bien, ¿no? A full. Bueno, sí, nos encuentran en Instagram, es compostate.bien, y si no, en la página web www.compostatebien.com.ar. También estamos en Facebook, realmente lo tenemos un poco olvidado el pobre Facebook, porque Instagram viene como funcionando mucho mejor, realmente fue como la red social en la que nos movimos, pero seguimos cada tanto estando ahí, para los que usan Facebook, Compostate Bien. Eh, y bueno, nada, principalmente agradecerles a ustedes el espacio para promover esto, que bueno, a mí o sea, a veces me cuesta separar Compostate Bien de Pepo, es como que ya somos uno, y es difícil, nada, emprender en Argentina no es fácil. Viste, muchas veces decís, bueno, ya trabajás en tu casa, no sé qué, y la realidad es que es sábado y estoy pensando para Compostate Bien, me levanto el domingo y estoy pensando para Compostate Bien. Es como que te chupa un poco, tal vez es una cosa personal mía de no saber organizarme tan bien o lo que sea, pero es algo que me apasiona. Me dio un propósito, este proyecto. Me encauzó en una causa que la banco muchísima, y me abrió la cabeza a un montón de cosas que no estaba ni enterado. Eh, Me parece que compostar es un tema de responsabilidad sobre todo, es un tema de responsabilidad sobre nuestros actos, y creo que es muy fácil hacerlo y muy gratificante. Cualquier persona que composte te lo puede decir, no te consume tiempo, y trae mucho a favor el día de mañana. Y bueno, nada, de nuevo agradecerles el espacio para poder transmitir esto, y espero que la gente que lo vea pueda, ¿cómo se llama?, el día de mañana intentarlo, probarlo, hablarlo con pares, que se empiece a poner en boca de más personas esto de compostar, porque a veces me pasa, yo nada, vivo de esto y estoy todo el día conectado con esto, pero me pasa de encontrarme con gente y digo, ¿cómo no sabe lo que es compostar? ¿Cómo todavía? Claro, viste, uno está en su burbuja, ¿no? Y el otro está en la otra, y es muy loco. Pero falta muchísimo. Hay como un montón de personas que todavía no conocen lo que es y no lo hacen, o lo conocen y no se animan a hacerlo. Y de nuevo, esto es un hábito, es como cepillarse los dientes. Una vez que lo empezás a hacer, ya se vuelve en la cotidianidad de la casa, es una cosa más.
Y una cosa menos, pues sacas menos la basura. Así que, Qué grande. Qué grande, Pepo. Impresionante, che. Todo indica que entonces esto no es una reflexión sobre el compost, sino sobre la vida, y que no es una cuestión sobre la basura, sino sobre la felicidad. Será por eso que se te ve tan apasionado. que Así totalmente, bueno. compostar es la forma, de transformación de la naturaleza, es el cierre de un ciclo y el arranque de un ciclo nuevo. O sea, ahora en primavera abrís la compostera y hay brotes saliendo para todos lados. Es el comienzo de algo nuevo. Así que los invito a que se composte cada uno en su casa Qué y grande. ahí genere su cambio para el lado del bien. Gracias, Pepo. Ahí Un terminamos lujo. entonces. Un lujazo. Nos vemos, gente. Gracias.